Las 33 parábolas de Jesús. Hermanos, qué alegría poderles saludar, cuánto gusto el que podamos sintonizarnos y entonces tener este estudio, porque eso es esto, ¿verdad? Conocer más a Jesús, su enseñanza. Las 33 parábolas del Maestro, ya vamos por la número 23, nos quedan 10. Hoy vamos a ver la parábola de la puerta estrecha, Lucas 13 del 22 al 30. Quiero recordarles antes de comenzar la reflexión cuáles son las características de las parábolas de Jesús. En primer lugar, el Señor hace una verdad, algo concreto. En segundo lugar, el Señor va a hablar de las cosas que nosotros conocemos, va a poner ejemplos para despertar nuestra atención, nuestro interés, y es necesario que nosotros sigamos la reflexión. Es una responsabilidad personal para concluir nosotros mismos esa verdad a la que Jesús llega. Y también, pues, el que no se esfuerza, pues no le dice nada a la parábola. Ahí está la prueba de que no se ha esforzado, el que no ha seguido el discurso, la reflexión. Las parábolas, pues, siempre van a tener ese mensaje de lo que se conoce se pasa a lo que no se conoce. Hay una paradoja. Y por último, las parábolas no son para ser escritas, sino para ser contadas. Por eso disfrutamos cuando se nos narra con vivacidad. Muy bien, invoquemos al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de esta parábola y ponerla en práctica. Gracias, Señor, por alimentarnos, por estar cerca de nosotros siempre. Amén y amén. Y entonces en la parábola de la puerta estrecha, aquí tenemos esta fotografía, que aquí hay una puerta y lo que sucede es que para unos podría ser una ventana, podría ser un tragaluz o un puertecita de viento, no sé, pero es una puerta, por aquí pasan personas. Lo que sucede es que la vemos nosotros demasiado pequeña, pero por allí pasa una persona a la vez, ahí va la clave, ¿verdad? Una persona a la vez, o por otro lado, tampoco puede pasar alguien que no se haya preparado y que traiga muchas cosas, ¿verdad? O una persona que esté muy gordita tampoco va a pasar por ahí. Me da un poquito de risa porque, claro, hay veces uno piensa que el cuerpo cabe donde sea y mira, no, aquí no puede caber, aquí puede haber algo que le impida. Muy bien, entonces la parábola la encontramos en San Lucas 13, versículos del 22 al 30. Aquí tenemos un dibujito que refleja a Jesús que está en un camino y una persona que quiere seguirlo, pero resulta que esta persona lleva una mochila bien grande. Y entonces en esa mochila él lleva todo. Lleva la computadora, la televisión, la refri, los libros, maletas, viaje. Lleva un montón de cosas. Entonces la persona sí puede pasar por la puerta, pero las cosas no pueden pasar, se quedan. Por eso ahí hay una diferencia entre el ser y el tener, ¿verdad? Un dibujito que nos ayuda a entender estas cosas, por qué esos bienes materiales nos impiden seguir a Jesús, se quedan del lado del mundo. Y aquí tenemos ya una puerta y la persona que va a pasar por ella, ¿verdad? Ese es más que todo el sentido, es ese. Una persona a la vez y con las manos vacías, o sea, llevando lo necesario. Una persona a la vez y llevando lo necesario. ¿Verdad? Es una fotografía esta, un diseño muy bonito porque la puerta es alta, la puerta se ve desde lejos, pero cuando uno se acerca se da cuenta que solo puede pasar uno a la vez. No puede pasar el esposo con la esposa, no pueden pasar los hijos con la mamá, no pueden pasar los hermanos, los amigos, no, ahí se pasa una persona a la vez. Y yo estoy insistiendo en eso porque por ahí va el mensaje de esta parábola. Vamos a leer el Evangelio. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si ustedes les ha tocado estar fuera, cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta,
Entonces se pondrán a golpearla y a gritar, Señor, ábrenos. Pero le contestarán, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo, no sé de dónde son ustedes. Aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur, vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban en los últimos son ahora los primeros, mientras que los primeros han pasado a ser los últimos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues aquí tenemos, hermanos, este fragmento del Evangelio donde aparece la parábola de la puerta estrecha. Y todo surge, el Señor que va caminando y llegando a Jerusalén, una pregunta, ¿verdad? Señor, ¿serán pocos los que se salvarán? ¿Verdad? Es interesante que la persona que pregunta va dando ya como una medida, no dice muchos, ni tampoco qué tengo que hacer para salvarme, sino es un tanto curiosidad. Dicen que serán pocos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dices tú respecto a esto? ¿Verdad? Por ahí comienza la narración de esta parábola. Entonces, número uno, ¿serán pocos los que se salven? La pregunta. Una pregunta curiosa más que todo, porque si hubiera sido una pregunta correcta, sería, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿O cómo puedo ayudar a mi prójimo para que se salve? Pero lo que esta persona quiere saber es algo curioso, ¿verdad? Es curioso, quizás un poco tímido, quiere saber si él se va a salvar o no, si vale la pena hacer el esfuerzo para salvarse o no, ¿verdad? Un tanto curioso, serán pocos los que se salven, Señor. Segundo, no se entra de forma automática, eso es lo que está diciendo Jesús. Hay una puerta, es una puerta estrecha, esa puerta también se va a cerrar. Entonces, no se entra de forma automática, ya sea porque uno va en el camino correcto o porque uno es amigo de uno que ya está ahí adentro. No, la puerta no es automática. Entonces, número tres, hay que esforzarse para entrar. Este es el punto. Dios no ha querido decirnos el lugar del fin del mundo, ni la fecha, ni cuántos, ni quiénes se van a salvar. Todo eso no nos lo ha querido decir el Señor. ¿Para qué? Para que nos quede bien claro que necesitamos esforzarnos para salvar nuestra alma. Necesitamos poner todo lo que está de nuestra parte para alcanzar ese objetivo de salvar nuestra alma. Eso es lo que remarca esta parábola, el esfuerzo de cada cristiano por la salvación de su alma. La invitación de Jesús es a que nos esforcemos para entrar y entrar por la puerta estrecha. Y aquí pues tenemos el ejemplo del agua de un río. Si hay un río, ¿verdad? Y el río lleva un gran caudal y digamos que el río se desborda, eso causa desastres. Va causando inundaciones de cultivos, de sembrados, inundaciones también de todo tipo, ¿verdad? De lo que va encontrando, las casas, todo lo que va encontrando a su paso. Sí, pero si las personas se organizan y hacen de ese río una presa, y entonces el agua se detiene en un lugar, y más abajo se deja caer un chorrito, y por ese chorrito, pues una hélice, entonces resulta que el agua que podía destruirnos se va a convertir en una agua que genera una energía. Pero ¿cómo la genera? Con un chorrito. Toda el agua no, un chorrito. Y ese chorrito constante es lo que genera energía. Entonces ahí está el ejemplo del esfuerzo, ¿verdad? No esforzarse es el río con crecida, el río con la fuerza de la corriente que va destruyendo. El chorrito ya es un esfuerzo y ya es aprovechar un recurso. Los rieles del tren, ¿verdad? Esta es la otra cosa, porque cuando el Señor nos está diciendo que nos esforcemos, nos está diciendo que nos demos cuenta que debemos poner fortaleza, debemos poner disciplina, dominio propio.
la ascesis cristiana. No existe otra manera. Por eso, entonces, el ejemplo de las líneas del tren, ¿verdad? Cuando usted va a una estación de tren, ve que están las líneas y ve que se acerca esa máquina de hierro. Sí, esa máquina de hierro nos puede dar un poquito de miedo, pero al final no se va a mover ni va a ir más allá de la línea donde lo llevan en el suelo. Ya las líneas le marcan el camino al tren. Entonces, hermanos, tenemos que hablar de esto. Lo importante que es la disciplina, el dominio propio, la fortaleza. Diríamos nosotros virtudes cristianas. La ascesis también se pone aquí, porque es todo lo que yo voy a hacer, mi lucha, mi esfuerzo por vencer al pecado. O sea, el pecado no se vence diciendo, ya me va a pasar, esto solo dura un par de días, un par de meses o un par de años en mi vida y luego pues ya no voy a volver a esta etapa. No, no es así la vida de una persona. Entonces es necesario que haya esa renuncia, ese sacrificio, esa entrega y esa disciplina que significa ir poniendo un orden en el gozo, el disfruto de las cosas materiales. Así es, hermanos. Tiene que haber un orden en el sueño, un orden en la comida, un orden en mis actividades, un orden en el descanso, un orden en mis prácticas religiosas. Y solamente así, hermanos, es como nuestra vida va estando llena de Dios y vamos ofreciéndole a Él las cosas que hacemos también. Entonces, allí es donde uno puede ir dándose cuenta, a qué horas me levanto, a qué horas hago oración, a qué horas me voy a bañar, a qué horas ya estoy listo, a qué horas desayuno, a qué horas comienzo a trabajar, aunque sea desde mi casa, y cómo durante el día no tengo que dormir, y cómo durante el día no está bien que me distraiga viendo una película, viendo una serie. Ese dominio, hermanos, esa disciplina, esa fortaleza, es lo que lleva a una persona que pueda vencer sus tentaciones. Es lo que lleva a una persona que pueda elegir a Jesús en todo momento. Es lo que lleva a una persona a que esté lista para salvarse cuando el Señor venga. Entonces, este es el punto del mensaje de esta parábola, ¿verdad? Es muy sencillo. Hay que esforzarse para ganar el reino de los cielos. Ya el mismo esfuerzo significa ir por el camino de la puerta angosta, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque el Señor vivió en la puerta estrecha, la puerta angosta. Muy bien, hermanos, pues aquí nos quedamos con esta reflexión. Cada uno de nosotros pues tiene trabajo por delante, ¿verdad? Revisar su horario, su plan de vida, sus normas de piedad, de religiosidad y cuidarlas, defenderlas para no perderlas, sabiendo que eso es lo que me prepara para llegar al encuentro del Señor, del Divino Maestro. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Aquí pues nos despedimos con esta imagen nuevamente donde está la puerta y la persona que va a entrar, que en el nombre del Señor y por su misericordia, cada uno de nosotros seremos esa persona que está lista por su esfuerzo, disciplina, fortaleza, ascesis y fe en Dios para entrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Feliz día.